Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Aquí está. Esta es la imagen del día. El tributo que se rindió a los pueblos originarios y a las comunidades étnicas en la apertura de la conferencia de partes de los convenios de protección ambiental de la ONU COP16 esta tarde en Cali. Indígenas y poblaciones afro son los encargados de la protección de las especies y la vegetación en los 17 países megadiversos y serán los personajes centrales de esta cumbre dedicada a la biodiversidad. De esta historia hablaremos hoy. En Noticias 1 esta noche, Colombia recibió del ministro de Ambiente chino la presidencia de la conferencia de partes COP de los Acuerdos de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y Biodiversidad. Alias Mordisco es el principal promotor y dueño de la ganadería en áreas protegidas de la Amazonía colombiana. Jaime Blanco Maya, cocinero de Drummond, explica cómo esta empresa carbonera, a través de un agente de la CIA, financió a los paramilitares que aniquilaron su sindicato. El gobierno investiga especulación en el mercado del gas. Y en Top Secret, los animales que vienen a la COP. La sentencia de la Corte Suprema redactada por la inteligencia artificial. Gaviria anuncia aquelarre liberal y el debut de José Obdulio Gaviria como maldita lisiada en una telenovela paisa. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad. Yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Diana Gil y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos a las mejores noticias del fin de semana. El presidente Petro hizo universal su discurso sobre la descarbonización de la vida humana y en el discurso inaugural de la COP invitó a las partes involucradas en la discusión a aportar al Fondo de Naciones Unidas para la Biodiversidad, al que comparó con el Plan Marshall que le permitió a Europa su reconstrucción. Con un llamado a la necesidad de transformar el mundo como un espacio de vida, el presidente Gustavo Petro inauguró la COP16 en Cali. El modo de producción de hoy es uno de consumo cada vez más grande de carbono y de expulsión cada vez mayor de CO2. El gas del calentamiento mundial. La exhortación del presidente la realizó indicando a Colombia como un país privilegiado. Quizás podríamos llamarnos el corazón del mundo, porque somos el corazón de la vida del planeta. En su discurso, Petro recordó su lema de gobierno y motivó que en su concepto debe expandirse al mundo entero. Levantamos la idea de ser una potencia mundial de la vida, como destino nacional y como humanidad, y con ello nos volvimos mayoría colombiana. El presidente exhortó hacia la necesidad de un cambio de modelo económico, porque el que rige está en contra de la naturaleza, el ambiente y la vida. La acumulación de capital, el crecimiento cada vez mayor de la ganancia, conlleva automáticamente al final de la vida, si su impulso lo genera el petróleo, el carbón y el gas. Atribuye el presidente a la crisis climática actual, al modelo económico que ha concentrado la riqueza en pocos, riqueza que en su concepto es conexa a la contaminación. La riqueza del mundo hoy se ha concentrado en el 1% de la población del planeta. La riqueza del mundo se mide hoy en dólares y en CO2 equivalente. Petro mencionó a modo metafórico el Plan Marshall para la recuperación ambiental, el Fondo de Naciones Unidas para la Biodiversidad. Solo cambiando el riesgo país por acción climática podremos financiar el Plan Marshall que detenga en el planeta la crisis climática, que descarbonice la totalidad de la economía. Cobran una prima de riesgo a quienes absorben el CO2 que arrojan los megarricos del planeta. Eso es un verdadero contrasentido moral y mortal. Por espacio de 20 minutos, el presidente explicó sus consideraciones en el día de apertura de la COP16, la cumbre global de la biodiversidad. Antonio Guterres, el secretario de las Naciones Unidas, le impuso a la conferencia COP de Cali la misión de concretar por fin los aportes financieros al Fondo Mundial de Biodiversidad. Y el ministro de Ambiente chino, que hasta hoy presidió la COP, anunció los primeros aportes de su país. Desde mañana, nuestra ministra de Ambiente, Susana Mohammad, presidirá la COP durante los próximos 2 años.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, les dijo a los asistentes de la COP16 que su deber es consolidar la financiación del Fondo Mundial de la Diversidad, convenido hace 3 décadas en el Convenio de Biodiversidad Biológica. Tenemos que ponernos de acuerdo en un marco de seguimiento y de transparencia, y tenemos que cumplir con las promesas de financiación y acelerar el apoyo a los países en vías de desarrollo. Tenemos que marcharnos de Cali con una inversión considerable en el Fondo Mundial de la Biodiversidad. Colombia recibió la presidencia de la COP de manos de Juan Runcuy, ministro de Ambiente de China y presidente saliente de la anterior COP, quien anunció los aportes financieros de China al fondo e invitó a los otros países a hacer también sus aportes. El presidente Xi Jinping ha anunciado una inversión de 1.500 millones. Este año hemos aprobado los primeros proyectos por valor de 50 millones de yuanes. Esperamos que otros países puedan también contribuir fondos y esperamos que todos podamos cooperar para apoyar los esfuerzos de conservación de la biodiversidad en los países en vías de desarrollo. A partir de mañana, Susana Mohammad se convertirá en la presidenta de la COP por 2 años, hasta la próxima conferencia. En su discurso se refirió a la necesidad de que la conservación de la naturaleza tenga la misma importancia que la descarbonización para combatir la crisis climática. Los ecosistemas y la naturaleza pueden contribuir en casi un 40% a la solución de estabilizar el clima y el ciclo del carbono. Así que son 2 agendas conjuntas, así que una no puede ser en sacrificio de la otra. Y por lo tanto, es aquí en el Foro Mundial de la Política donde debemos pensar esos mecanismos y generar esas regulaciones, esos procesos de acuerdos. Esta mañana, Muhammad se reunió con Runcuy y la secretaria ejecutiva del Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas. En la reunión concretaron los puntos de la agenda de discusiones que se inicia mañana. Aunque el presidente Petro, el secretario Guterres y los ministros de Ambiente de Colombia y China hicieron la apertura oficial de la COP, el primer discurso de la conferencia fue para 2 líderes indígenas, pues ellos, como defensores natos de la biodiversidad, son los destinatarios finales de las decisiones que allí se toman. Hoy se llevó a cabo la ceremonia de apertura de la COP16 con un espectáculo artístico titulado Del agua y de la tierra, producido por el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella. Este ritual simbólico fue una manifestación cultural que reunió a pueblos originarios, afrodescendientes, campesinos y jóvenes, resaltando el vínculo profundo entre el ser humano y la naturaleza. El primer discurso de la COP le correspondió al consejero mayor Alberto Guasiruma, un sabio indígena del Valle del Cauca, que reflexionó en lengua indígena sobre el papel de los pueblos indígenas en la preservación de la biodiversidad y la necesidad de incluir sus culturas y prácticas en los programas que allí se aprueben. También aprendamos a vivir cómo entre humanos podemos tener la paz, porque a veces ni entre humanos tenemos la paz, como hacemos la paz con la naturaleza. El consejero mayor de la Organización Indígena de Colombia, ONIC, hizo el mismo llamado en castellano. Todo lo que está alrededor de nosotros, hay que seguir manteniendo, hay que seguir cuidando eso, pero también hay que seguir cuidando sus formas de gobernar, sus formas de mantener ese equilibrio. El lema del evento, Paz con la Naturaleza, fue un llamado urgente a la reflexión global sobre la necesidad de asumir compromisos para la conservación de la biodiversidad, pero sobre la base de la protección de la vida y la cultura de los pueblos originarios. La música, la danza y la palabra hicieron parte de los ritos que se expresaron en la antesala cultural de la COP16, que tienen como propósito restablecer una relación armoniosa con el entorno natural propia de ellos. Si la tierra es destruida, nosotros también lo seremos. Como parte simbólica del evento, se entregó a cada asistente una flor de inírida, también conocida como la flor eterna, el emblema oficial de la COP16. Este gesto busca generar conciencia sobre la necesidad de paz con la naturaleza y reforzar el compromiso colectivo hacia su protección. El cierre de esta ceremonia estuvo a cargo del artista canadiense Jennifer Coate, quien a través de su voz recreó sonidos del mundo, invitando a conectar con la naturaleza. Mientras en Cali se piensa cómo preservar el Amazonas, una investigación del Grupo Crisis Group identificó al grupo criminal de alias Iván Mordisco como el promotor de la ganadería de zonas protegidas de esa zona, las mismas que hace 2 años fueron identificadas como proveedoras de grandes supermercados de Bogotá. El rompimiento de los diálogos entre el gobierno y las disidencias de Iván Mordisco en mayo de este año provocó el aumento de la tala extensiva de bosques en la Amazonía colombiana.
Un informe publicado por Crisis Group muestra los peligros del control desmedido que tiene el llamado Estado Mayor, es decir, el grupo narco de alias Mordisco, en el pulmón del mundo. Su depredación, según el reporte, puede empeorar con la llegada de la temporada tradicional de tala de bosques en octubre. Esta organización armada tiene la capacidad de actuar como autoridades ambientales de facto en terreno para subir las tasas de deforestación o de igual manera de frenarlas. Según la ONG, desde 2019 las autoridades ambientales no han podido ingresar a las áreas protegidas del Amazonas, excepto por algunas visitas cortas y ocasionales debido a la prohibición del grupo armado ilegal. Lo que ha descubrido y aprendido la disidencia de la FARC es que realmente el medio ambiente es una forma para presionar el gobierno. Entonces ellos tienen la capacidad o de subir o frenar estas tasas dependiendo de su voluntad de paz. El documento muestra además la toma de decisiones sobre los territorios de los sicarios de alias Mordisco, que lo transmiten a través de manuales de convivencia y reglamentos que se distribuyen a la población en las zonas que controlan y que a menudo incluyen directrices sobre cómo manejar los recursos naturales y el medio ambiente. Durante el estudio en terreno pudieron evidenciar que la cría de ganado se ha vuelto rentable para la organización de Mordisco y por eso se ha expandido a lo largo de la Amazonía y aumentó en más de 1 millón de individuos entre 2016 y 2023, lo que equivale a un crecimiento de alrededor del 30%. La coca, por ejemplo, ha bajado de una forma muy significativa en el precio. Es cada vez más rentable la ganadería. Realizadores del informe sugieren que de retomarse la mesa de diálogo se debe abordar el tema de la protección ambiental. Cuando parques nacionales pueden volver a tener presencia en donde sus jurisdicciones, ¿cómo hacemos para el Ministerio de Ambiente pueden hacer la inversión social que están proponiendo y que sería tan valiente e importante para la región? Advierten que el Estado tendrá que diseñar una estrategia de seguridad que frene la destrucción del medio ambiente y proporcione protección y servicios estatales a las personas que hoy viven bajo la presión del grupo armado ilegal. Otra empresa transnacional involucrada en los negocios de la Casa Castaño es la Drummond, que tiene la concesión sobre la mina La Loma en el Cesar. Sus directivos, según lo ha dicho Jaime Blanco a la JEP, no solo sabían del negocio, sino que activamente organizaron la eliminación de los líderes del sindicato. El señor Drummond estaba al tanto de estos temas. Jaime Blanco Maya fue un excontratista de Drummond Company, quien ayudó a la empresa carbonera a financiar a la SAUCE entre 1996 a 2001 a través de sobrecostos en los contratos de alimentación. El dinero que entregó Drummond a la SAUCE supera el entregado por Chiquita Brands. O menos una sobreestimación o un sobreprecio del valor de $1.800.000. Según Blanco Maya, la persona que le ayudó a mover los contratos con los sobrecostos en la facturación fue un exagente de la CIA, Jim Atkin, quien para esa época era el jefe mundial de seguridad de Drummond y asesoraba al ejército colombiano en la base de Tres Esquinas. Yo tenía un contrato con la constructora Norberto de Brecht, que era el contrato de la construcción del muelle de Drummond en Papare. Blanco Maya fue contratado para proveer las comidas de los obreros, primero del muelle que construía Odebrecht y luego de la mina, con la condición de que el 10% de sus pagos se le transfiriera a la SAUCE. El efectivo se le entregaba al Tigre, que era el comandante del Frente Juan Andrés Álvarez, en un kiosco que quedaba en Cuatro Vientos de un señor Benedicto Estupiñán. Yo mensualmente me encontraba con él y le entregaba su plata ahí. En tal condición conoció a Atkins, quien le empezó a hablar del asesinato de los dirigentes sindicales. Asesinaron a Cándido Méndez, asesinaron a Balmore Locarno, asesinaron a Víctor Hugo Carcita y asesinaron a Gustavo Soler. 8 meses. En 8 meses acabaron con el sindicato. Recibí una llamada del gringo que estaba para esa fecha en Santa Marta. Me dijo, Jaime, ¿cómo estás? Le dije, don Jim, ¿cómo lo supiste? Yo le dije, no, ¿qué pasó? No, asesinaron a Locarno y a Orcasita. Atkins y Jairo de Jesús Charres organizaron los asesinatos. El primero está en Estados Unidos retirado y el segundo acaba de ser admitido en la JEP. La casa matriz tenía conocimiento de lo que se estaba haciendo. Blanco Maya, ya sentenciado por la muerte de los sindicalistas, ahora es testigo de la JEP en el caso de Drummond. No había Estado de Derecho, el Estado eran los paramilitares. Aunque el exdirector Augusto Jiménez y el actual director de Drummond, José Miguel Linares, también fueron imputados, a la fecha el juicio en su contra no avanza, pues 11 de los testigos que podían declarar han sido asesinados y otros decidieron exiliarse para proteger su vida.
En medio de la crisis por la futura falta de gas, el gobierno inició una investigación para determinar si 4 empresas que no producen gas, pero que han comenzado a comercializarlo, estarían acaparando el combustible para especular con su precio. El Ministerio de Minas junto con las superintendencias de servicios y de industria están realizando una indagación preliminar sobre un posible acaparamiento de gas que estaría afectando el bolsillo de los consumidores. Estamos trabajando unas medidas. Según el ministro de Minas Andrés Camacho, el déficit de gas de 7% sobre la demanda nacional que iniciaría el próximo año, como lo han advertido los gremios del sector, no daría lugar a alzas significativas en las facturas como se vaticina. En el mercado parece que tenemos algunos fenómenos que estamos ya investigando, que ya son materia de investigación de las superintendencias, tanto la industria y comercio como la de servicios públicos, por un posible acaparamiento de gas que evidentemente puede llevar al aumento de precios, pero que no corresponde a la existencia física de los volúmenes de gas que consideramos pues ya existen. Noticias 1 conoció que estas 3 comercializadoras de gas que no tienen relación con la producción estarían haciendo transacciones entre ellas con gas comprado a terceros. Estas son Atincana Gas Hub y Grupo de las Américas, que están relacionadas entre sí. Llama la atención que el Grupo de las Américas, como lo demuestra su registro ante Cámara y Comercio, fue creada apenas el año pasado. En la indagación preliminar, las superintendencias han detectado que la compañía Atincana le estaría vendiendo el gas a la empresa Gas Hub, que luego lo revende al Grupo de las Américas un 50% más costoso, lo que estaría afectando al consumidor final. Asimismo, se detectó una presunta práctica irregular que consiste en vender más gas del que se compra, como el caso de la compañía Atincana, creada en agosto de 2018 en Barranquilla, que en 2023 compró 21.600 MBTU de gas y luego vendió 24.600. Noticias 1 consultó al representante legal de la comercializadora de gas Las Américas, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, desde los gremios del sector aseguran que el gas no se puede acaparar. Si sobra gas y se vende, no es que se está acaparando, es que a mí me obligaron a contratar una cantidad de gas y lo que está pasando es que me toca, si tengo excedente, salir a venderlo, pero aquí no hay acaparamiento. Desde las superintendencias que le siguen el rastro a este caso no descartan una posible cartelización empresarial en la que se estaría vulnerando el bolsillo de los consumidores. Aquí también estarían involucradas otras empresas distribuidoras y comercializadoras. El senador Humberto de la Calle gestiona en el Congreso una ley marco que crea un banco de ADN que permitiría identificar a cada predador sexual y procesarlo judicialmente sin los defectos que hoy se evidencian. Mientras no cesa la consternación por la violación, asesinato y desmembramiento de la niña Sofía Delgado en el Valle del Cauca, el senador Humberto de la Calle espera el avance del proyecto de ley para la constitución de un banco genético de datos que será utilizado para identificar sin dudas a los abusadores de menores. Se trata de un mecanismo que son los bancos genéticos. Para que nos entiendan, cada quien tiene en su cuerpo como si fuera una especie de cédula, es decir, es que se puede convertir en un número que es único y repetible. El senador de la Calle especificó cuáles serían las muestras que se recaudarían en este banco de tejidos humanos. Un agresor deja pedazos de cabello, de piel, semen, en el caso de los delitos sexuales, saliva, pues ese código se puede comparar con una acumulación, por eso lo llamamos un banco, de todos los criminales que deben ir entrando su código a ese banco. Por lo tanto, la identificación no solo es rápida, fácil, sino incontrovertible. En Colombia ya existen bancos de ADN, pero no se usan para efectos penales. Se necesita establecer normas que le permitan al juez, la fiscalía, etcétera, tomar las muestras para poderlas comparar, establecer el grado de intimidad, esa es una información delicada, preservar esa intimidad, pero también permite absolver a la gente. El proyecto de ley implica un impacto fiscal, pero asegura el senador de la Calle que el gobierno debe hacer el esfuerzo para atender la necesidad de un banco de estas características. Porque esto tiene que ir de la mano de un proceso de robustecimiento, esto exige equipos, etcétera, o sea, esta es una labor científica que es bastante delicada y muy seria.
Estados Unidos tiene el banco de información genética más completo en el mundo. En Colombia, el modelo, según el autor del proyecto, estaría a plenitud en poco tiempo. Estados Unidos tiene 20 millones de registros. En Colombia se cometen alrededor de 5.000 delitos sexuales al año. Entonces, 20.000 no es nada. En 4 años estaría reventado. Lo que necesitamos es nutrir para que los delincuentes siempre vayan entrando al banco de tal manera que los podamos identificar. El proyecto, que es una ley estatutaria, debe completar 4 debates antes de finalizar la legislatura, el 20 de junio de 2025. Por ahora, ya avanzó de manera unánime en Comisión Primera del Senado y está para discusión en plenaria de la Cámara Alta. Colombia es cuarta en diversidad biológica y primera en especies de pájaros, lo que indican los indicadores. Según el Centro para la Naturaleza y el Clima del Foro Económico Mundial, el país más megadiverso del planeta es Australia, que tiene 828 especies de aves. El segundo es Brasil, donde hay 1.900 especies de aves diferentes. El tercero es China, que tiene 1.244 especies voladoras. El cuarto, Colombia, donde hay 1.800 aves, sin incluir las del paraíso. Y el quinto es la República Democrática del Congo, que tiene 900 especies de mariposas. Esto indica que el trabajo de Colombia debe ser darle alas a la COP. Esto es lo que indican los indicadores. Con las nuevas aplicaciones de pago digital en dinero virtual debe tener tanta aceptación como el efectivo, pues estas ahora permiten las transacciones entre diferentes bancos y plataformas. La interoperabilidad facilita las transacciones y la gestión de servicios financieros entre las distintas entidades bancarias. Por medio de estas se pueden hacer transacciones de manera rápida y sencilla sin importar en qué entidad tenga su cuenta. Las transferencias digitales, que a través de este modelo se hacen desde Transfilla o el código QR o pagos PSE. En general, las transferencias digitales son seguras, especialmente si se utilizan plataformas de confianza y se siguen buenas prácticas de seguridad. En las transferencias tenemos que tener en la seguridad 3 puntos fundamentales. El primer punto es que todos los usuarios y clientes deben manejar muy bien toda su información y todos sus datos. Ser muy cuidadosos en el manejo de nuestra información es responsabilidad de todos. El segundo, cuando vamos a realizar una transferencia, tenemos que tener mucho cuidado en cuál es la cuenta a la que vamos a transferir. La seguridad también depende de las prácticas del usuario. Los usuarios deben ser conscientes de las amenazas como el phishing y tomar precauciones al compartir información. Con la interoperabilidad, las transacciones financieras son más sencillas, ya que puede pagar servicios públicos o enviar dinero a cualquier hora desde su celular. El exconstituyente, exprocurador y exministro Fernando Carrillo Flores presentó su libro Sin Miedo, un documento en el que asegura que en Colombia la democracia está amenazada por la incertidumbre e invita a la ciudadanía a que salga en su defensa. Está amenazada por la inestabilidad de las instituciones democráticas, pero sobre todo por el autoritarismo y por el populismo. Aseguró Carrillo que la problemática del país no se origina en los extremos políticos de hoy. El dilema de hoy en Colombia no es izquierda contra derecha. Eso es lo que quiere la polarización. Es o somos demócratas o son autoritarios. Y esa es la esencia del libro Sin Miedo. En este libro, el ex procurador, que define su obra como un catálogo, invita a la ciudadanía a la protección de las instituciones. Esto es Noticias 1, la red independiente. Por un esquema de financiación casi idéntico al convenio entre Chiquita Brands y las AUGC, 2 exdirectivos de la petrolera anglo-francesa Perenco están siendo procesados en Yopal, Casanare, donde con su dinero esta organización cometió crímenes de lesa humanidad. En un juzgado de Yopal iniciará en los próximos días el juicio en contra del exgerente de distrito de la petrolera anglo-francesa Perenco, Antenor Sarmiento, y su supervisor de tierras, Ramiro Pinzón. Esta petrolera financió a la SAUCE entre 1996 y 2005. Esta era la que nos colaboraba con 25 millones, 20 mensuales, 20 millones. Y nos daba 25, 30 tambores de combustible mensuales también. Perenco no solo habría entregado dinero y combustibles, sino también helicópteros para que las SAUCE pudieran moverse por Casanare. La verdad, simplemente nosotros llegamos con un piloto, nos abrieron la puerta y ya.
nadie puso resistencia ni nada y nos llevamos el helicóptero. Ahí estaba el piloto del helicóptero por parte de la empresa. Según las versiones de los paramilitares, Pinzón fue quien coordinó la entrega de 2 de los helicópteros. Tuvieron la primera reunión con un ingeniero de nombre Ramiro de Perenco. Este ingeniero fue el que coordinó la acogida de los 2 helicópteros. Estos fueron robados. Sin embargo, Pinzón aseguró que las AUC se llevaron el helicóptero y lo responsabilizó de los atentados y secuestros que sufrían en las estaciones, pese a que los paramilitares protegían sus pozos. Sí recuerdo que en alguna época le quitaron un helicóptero, se llevaron el helicóptero de una estación de Perenco. Pinzón dijo en la misma diligencia que nunca se había reunido con paramilitares. Nunca he tenido contacto con estos grupos y nunca he recibido dinero de ellos, nunca me he desplazado por allá. Pero los testigos sí lo identifican como uno de los intermediarios de los paramilitares que visitaban los campamentos. Cuando llegaban las autodefensas, a veces, obviamente ellos llegaban y se llevaban eso, se quedaban y al otro día madrugaban o a veces pernotaban unas horas y a veces llegaban a la madrugada y al otro día se iban. Por estos hechos, los exdirectivos deberán responder por el delito de concierto para delinquir y en el caso de Pinzón también por secuestro. La Fiscalía además no descarta investigarlos por otros delitos que cometieron las AUC gracias a su financiación. Un colombiano alimentó una máquina de aprendizaje sobre las fluctuaciones de las 500 acciones más movidas de la Bolsa de Nueva York y así creó un bot capaz de predecir sus fluctuaciones y precio. Transformer, un dispositivo desarrollado por el ingeniero colombiano Samuel Murillo, puede predecir con mayor efectividad los comportamientos del índice Standard & Poor's, S&P 500 de la Bolsa de Valores, con base en el análisis de las cifras de las 500 empresas más importantes del mundo. Lo que hice fue incorporar autoaprendizaje para que el modelo se ajustara automáticamente a partir de los errores históricos que yo tuviera registrados. Por medio del aprendizaje automático, el ingeniero colombiano le dio datos a la máquina para que detectara cuáles eran los mayores errores a la hora de realizar inversiones en este mercado y cuáles eran los puntos de éxito, para así detectar en qué momento se debe realizar movimientos financieros y cuáles no debe hacer. Los datos solamente con el modelo Transformer se alejaron un 4% aproximadamente de los datos reales. Y luego de aplicar autoaprendizaje, se alejaron aproximadamente un 3%. El sistema denominado Transformer es una red neuronal que le asigna a cada entrada un valor para determinar su efectividad en el mercado, analizando el punto más alto y bajo del mercado, para detectar si la probabilidad de ganancia es mayor que la de pérdida. La Fundación de Vida Animal WWF estima que el país produce 700.000 toneladas de plástico, de los que no se reciclan más de 200.000. Esto tiene que parar para que el planeta siga siendo nuestra casa. Según WWF, Colombia genera anualmente alrededor de 700.500 toneladas de envases y empaques plásticos, de los cuales solo se recicla el 30%. La contaminación por este material puede alterar los procesos naturales de los ecosistemas y reducir su capacidad para adaptarse al cambio climático. Greenpeace advierte que es necesario que se tomen acciones para frenar esta contaminación, pues estima que en el país el 56% de los plásticos que se utilizan son de un solo uso. Reducir el consumo precisamente de plásticos de un solo uso y optar por otras alternativas. Normalmente una persona en promedio al mes está utilizando 2 kilogramos de plástico. Expertos recomiendan buscar otras alternativas para reducir el consumo de plástico en la vida diaria, como reducir al máximo el uso de bolsas y no comprar productos que sean de un solo uso. Estamos ayudando a que muchas especies de animales dejen de consumir esos plásticos que se arrojan indiscriminadamente, por ejemplo, a los cuerpos de agua. En defecto, esos elementos no lleguen tan bien a nuestro organismo. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Nature Geoscience, hay 3.4 millones de toneladas de plástico flotando en los océanos. Todos en Colombia y en el mundo hemos tenido a un mal vecino que con sus ruidos y sus actitudes perturba la convivencia en un conjunto, barrio o edificio. Hay formas y leyes que nos protegen de ellos. Los conflictos entre vecinos, especialmente residentes de propiedad horizontal, son comunes en muchos conjuntos residenciales. Las disputas por el uso de las zonas comunes y los ruidos son los principales dolores de cabeza.
así como la tenencia irresponsable de mascotas, el consumo de sustancias psicoactivas y el no pago de la administración. Estos problemas de convivencia pueden afectar la calidad de vida de los residentes y generar un mal ambiente. Promover una comunicación sana entre los residentes y la administración es clave para resolver de forma oportuna los problemas. Para mejorar la convivencia con sus vecinos está la comunicación directa. A veces un simple acercamiento puede resolver el problema. Hable con sus vecinos de manera respetuosa. Revise las normas de la propiedad. Consulte el reglamento de convivencia de su edificio o comunidad. Si el ruido excede los 70 decibeles en el día o 60 en la noche, usted está violando las normas de convivencia o tiene razones para quejarse de su vecino. Busque soluciones de insonorización. Investigue opciones para mejorar el aislamiento acústico en su hogar, como alfombras, cortinas gruesas o paneles acústicos. Si no hay soluciones a sus problemas, interponga la queja ante el Consejo de Administración o, en su defecto, ante la Asamblea de Copropietarios. La inteligencia artificial escribió su primera sentencia para la Corte Suprema. Aquelarre liberal en el Día de Brujas, José Obdulio Gaviria, será actor de telenovela paisa Los animales haciendo maleta para la COP. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. La Corte Suprema, advirtiendo los peligros de la inteligencia artificial, le puso límite a las ayudas que un magistrado podría tener para redactar sus sentencias. Que la inteligencia no puede sustituir el razonamiento humano y que solo puede servir como un apoyo en la gestión de información y la optimización de tareas, pero siempre debe ser el juez humano quien tenga la última palabra. El magistrado Gerardo Barbosa Castillo, de la Sala de Casación Penal, utilizó tal apoyo, pero se le olvidó borrar en su sentencia la nota que la inteligencia artificial le remitió, a la espera de comentarios sobre sus observaciones. Se han corregido aspectos de redacción y estructura para mejorar la coherencia y claridad del texto, siguiendo el estilo formal y respetuoso que ha solicitado. Si tienes alguna observación o cambio adicional, por favor házmelo saber. Los magistrados que debían examinar su ponencia para hacer sala tampoco se percataron de la anotación del magistrado virtual y esta terminó en sentencia. Finalmente, luego de 6 años de desacato, el expresidente César Gaviria acató la orden judicial de convocar a una convención liberal que elija, incluso que reelija, por fin a un representante legítimo del partido, aunque los promotores de su sustitución piensan que su propósito es ponerlos a escoger entre la fiesta de los hijos o la del expresidente, pues la convocatoria es para este 31 de octubre, el Día de las Brujas. Desde afuera, hay quienes piensan que ese día, en vez de disfraces, se van a caer muchas máscaras. Los paisas tienen como símbolos los frijoles, el carriel, las arepas, el poncho y las mulas. Y como personaje emblemático, a Cosiaca, un campesino contador de historias, expresiones y dichos, al que Teleantioquia quiere rendirle un homenaje histórico con un cereal. La prensa del corazón paisa dice que el papel de obispo, es decir, como de antagónica en novela mexicana, le fue ofrecido por su productor, el actor John Alex Toro, a José Obdulio Gaviria. El libreto lo está escribiendo César Augusto Betancourt Pucheros, libretista de la telenovela de Rigo. Según el actor, el dirigente de ultraderecha, que en un mes cumple sus primeros 71 años, quedó de responder esta semana. La organización activista ambiental El Futuro es Nuestro se ha hecho viral en redes con este video en el que invita a la COP de Cali. El video cuenta que todos los animales se dieron cita esta semana en Cali para ir a discutir los asuntos de su supervivencia. La primera en embarcar, conociéndose a sí misma, fue la tortuga y al que le daba pereza viajar lo enviaron en una maleta. El hecho es que todos llegarán a la discusión. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de Ataque en Top Secret. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado aquí en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia.